Buenas noches a todos, a todas, y bueno, para mí es un gusto poder hacer esta presentación, pedí hacer esta presentación. Yo soy un hombre de radio, del periodismo, y últimamente estoy diciendo que soy periodista, que no hacemos periodismo, porque si el periodismo es eso que escuchamos y vemos y leemos todos los días, eso ya no es más periodismo. Entonces, bueno, pero tenemos un programa de radio, Radio Rebelde, y ahí, en medio de la pandemia, nos conocimos con José Murni. Hoy es la segunda vez que lo veo presencialmente. Siempre estuvimos por Zoom, pero ya parecíamos hasta amigos. Y en el programa, que fue uno de los que apoyó para que se hiciera desde allá, desde Francia, Murni, tenemos una media hora, los martes, de poesía. Y entonces Murni se las ingenia para hacer conexiones, nos ayudó mucho el Zoom, hasta hicimos un encuentro con una compañera poeta mexicana, un cubano, un venezolano y José Murni en Buenos Aires. Fue hermoso y hemos hecho varios programas. Digo, bueno, la idea que, ¿por qué pedí este tema? Y yo no soy un poeta, porque sí soy un hombre de la comunicación, participé en la elaboración de la ley de medios, y para mí la poesía me parece que es un tema fundamental porque es una resistencia a lo que estamos viviendo en varios sentidos. Es una resistencia a que nos borren las palabras. Ustedes saben, cada vez hay menos palabras, WhatsApp, Facebook, se repiten las palabras, no hay apertura, entonces se cierra la imaginación y en cualquier momento nos quedamos pensando todo lo mismo. Porque además de que hay un mecanismo de dominación, hay también un secuestro de las palabras. Entonces la poesía es un lugar de resistencia porque nos abre la cabeza con palabras. Yo leí los 4 libros que presentamos y la verdad que quedé muy entusiasmado porque son diversos. Los 4 libros que han elegido para poner hoy no todos tienen la misma tonalidad, tienen distintos caminos, pero todos cumplen con esto que pienso yo que es la poesía como resistencia al sistema de comunicación y también al sistema. Voy a tratar de ser breve, pero quería contar que en el andar uno va descubriendo que la Argentina, nosotros, Latinoamérica, no empezó en 1810 cuando vinieron los colonizadores, pero la historia que nos hacen estudiar arranca ahí con los colonizadores. Entonces nos incorporan los pueblos originarios. Entonces uno después tiene que investigar y se da cuenta que había 2 millones, por lo menos, en Latinoamérica, de habitantes, ciudadanos de Latinoamérica, de pueblos originarios. Pero además sabemos después que por la colonización vinieron los africanos. Y entonces se hizo toda esa mezcla. Y esa mezcla está en las poesías. Hay poesías de Lilia Ferrer Morillo, que rescata todo eso desde Estados Unidos acá. Pero no porque haga un relato, sino porque aparece en las poesías. Y aparece el jazz, y aparece otra música, y aparece el dolor, y aparece la repetición constante de distintas formas de represión, pero que terminan siendo la misma, recayendo sobre las mismas clases sociales desde antes de desde la colonia para acá. Y también hay otro elemento que me gustó de los libros que me plantearon para presentar, tanto el de María Elena Estela como el de Daniel Viola, que se relacionan con lo que nosotros hacemos. Daniel, lo charlaba recién, pero había leído, hace radio, pelea por la radio siendo un poeta para que la poesía esté en la radio, pero también los niños, programas para niños que muchas veces no hay, aunque la ley de medio obliga, ya casi no queda programas para niños, muy pocos. Cada radio tendría que tener programas para niños. Y después otra cosa que se relaciona con la historia y que nos puede, pienso este encuentro como si fuera varias culturas que se encuentran, pero también
distintas formas de comunicar, que habrá que imaginárselas. Ella empieza su libro con una canción de jazz, Nina Simone, Billie Holiday, y yo ayer cuando leía el libro me puse la música, me puse a buscar, y les recomiendo que hagan esto porque son esos cruces. Lo mismo con Daniel Viola, que él juega con el barrio, con el pasado, hasta tiene un capítulo, no sé si se llama capítulo, le dedica al tema de la pandemia, y también juega con las palabras que tienen que ver con la pelea y esa resistencia a solamente hablar de WhatsApp, Facebook y esos nombres que tenemos que nosotros alguna vez nacionalizar de alguna manera, o por lo menos asumir. Y María Elena Estela, que es el más romántico para mí de los cuatro libros, pero que es un romanticismo fuerte, provocador, para que no es una cosa que queda en lo etéreo, sino que queda plasmado en la realidad sobre, frustraciones, encuentros, desencuentros, pero lo que tiene es muchas palabras. Hay 2 o 3 poemas que son una sucesión de palabras que nos abren la cabeza. Entonces, digo esto como introducción, y también porque a ella le gusta el cine, ha trabajado como historiadora de cómo trató el cine algunas represiones, algunas violencias de Estado. Y todo esto tiene sí algo común, que para mí se resuelve en el tema, lo resuelvo en una palabra que es el de la resistencia. Y con Josecito, que me gusta mucho, un libro que no sé si lo tendrán acá, que es el Josecito, que nació en Boedo, que vive en París, que es el Josecito de la ferretería. Un día nos pusimos a jugar en el programa de radio con varios poemas de la ferretería, y aquellos que tenemos algunos años que hemos ido a la ferretería sin saber cómo se pide tal o cual cosa, nos damos cuenta que el ferretero del otro lado, nunca había conocido un ferretero, también tiene sus recursos de palabras, inventar palabras para que se entienda qué es lo que se va a comprar, porque a veces se necesita una cosa así, así, así en la ferretería, y él tiene que interpretar el ferretero. Eso es un Josecito, y el que da pelea en este libro que tenemos acá, inclusive se encuentra con Alberto Fernández, el presidente, y le hace ya, en ese inicial momento, creo, de Alberto Fernández, la proposición de que no hay que pagar la deuda externa porque la deuda externa no existe, y además no hay palabras para explicar eso, entonces él inventa palabras. Por eso digo, distintas formas de resistencia, no necesariamente utilizando la palabra, sino sí esos artilugios que nos da la poesía de poder jugar con otras palabras que nos abren la cabeza y el pensamiento, y también el corazón. Así que para mí es un gusto poderlos presentar, y les pido a ellos, o a ellas y a ellas, que decidan quién empiece. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezan los hombres o las mujeres? Bueno, entonces empiezo yo, María Elena. Bueno, María Elena Estela es mi apellido. Bueno, buenas noches a todos y todas. Les agradezco muchísimo la presencia. Veo gente querida, familiares, amigos, colegas, alumnos, así que muchísimas gracias, me siento muy honrada con la presencia de ustedes. Y bueno, yo elegí para utilizar estos momentos que tengo, un poco hacer una historia del libro y de mi relación con la poesía, porque este es mi primer libro de poemas, ¿no? Yo escribo hace tiempo, pero me decidí a publicar justamente con sobre los que no comieron perdices. Mi relación con la poesía es una historia de reencuentro, ¿no? Porque empezó en mi infancia, en mi niñez siempre me sentí muy conmovida por la poesía, sobre todo esas poesías que aparecían en los libros de texto del primario, José Martí, Rafael Obligado, Conrado Nalero-Roxló. Bueno, esas poesías, ¿no es cierto?, a mí me las hacían leer de memoria,
Y me encantó que me las haya nacido leer de memoria, ¿no? Porque bueno, después la memoria quedó un poco desvalorizada, ¿no? Pero justamente gracias a habermelos aprendido de memoria los llevo siempre conmigo, ¿eh? Le agradezco muchísimo a mi escuela primaria. La primaria, la verdad que me enseñó la primaria pública, ¿eh? Y siempre llevo eso en mi corazón. Todas esas poesías, ¿no? Me impactaron muchísimo, las de los libros de textos. Pero bueno, como dice Eduardo Galeano, hay una frase que me encanta, de niño todos somos poetas, el mundo se encarga de achicarnos el alma, ¿no? Un poco ahí me separé, yo seguí otra actividad, yo soy historiadora, ¿no? Y bueno, un poquito me separé de la poesía. Estoy acostumbrada a escribir, ¿no es cierto? Yo escribo, pero bueno, es otra escritura, es escritura académica, ¿no es cierto? Escritura de historia, y esta escritura está muy normada, ¿no? Tiene límites, tiene todo un método que hay que seguir, ¿no es cierto? Hay que presentar una hipótesis, hay que presentar un estado de cuestión, un marco teórico, está bastante constreñida, ¿no? Y sin embargo, me dejé algunos momentos para el espacio de libertad, ¿no? Escribir poesías es el reino de la libertad, ¿no? Ahí sí que no hay restricciones, de todo eso que mencionaba antes, ¿no? De la escritura académica, que igual la disfruté, ¿no? Pero esto para mí es maravilloso, ¿eh? La poesía es el reino de la libertad. Ahí encontré una libertad, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a este libro, bueno, cuando fui reuniendo varias poesías que vengo escribiendo hace tiempo, y se estaba engrosando la carpeta, pensé en hacerlo salir al mundo, ¿no? El libro. Articular un eje, elegir algunos y publicarlo. Bueno, una colega mía me conectó con Ciclus, agradezco muchísimo eso porque la editorial es maravillosa, son muy eficientes, ¿no es cierto? Y muy buenas personas. Estoy muy agradecida por eso. Me conecté a través de Juan Carlos, Alejandra, Federico. Y bueno, eso fue un espaldarazo. Juan Carlos cuando lo vio dijo, te felicito, me gustan tus poemas. Bueno, estuve muy contenta, ¿no? De esa opinión. Y finalmente, mi hija, que es la ilustradora del libro, hace los dibujos, Leonora, bueno, me representó y cuando lo vi estos dibujos dije, bueno, es exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Esas imágenes, le puso esas imágenes, ¿no? Muy representativas de todo ese imaginario infantil que me rodea, de mitología, Leonora. Y bueno, ella tenía los poemas, la editorial, las ilustraciones, entonces decidí que el libro debía conocer el mundo. Lo disfruté muchísimo, hacer este libro. Creo que es el comienzo de un camino que quiero seguir. Así que, bueno, lo espero en el próximo libro y no sé si quieren que lea si tengo algún tiempito para leer algún poema. Bueno, ¿saben qué? Voy a leer un poema que tiene que ver con la realidad, con la vida de mi mamá, que mi mamá es inmigrante, es italiana, vino de Italia, y me contó una historia que ella vivió, y es una historia de amor. Se tuvo que separar a los 15 años de la persona del que estaba enamorado, ¿no? Y tenía la ilusión de encontrarlo en el puerto, pero no lo encontró, ni lo encontró nunca más, ¿no?
Entonces yo para ella y para representar ese sentimiento, ¿no? Escribí esta poesía que se llama Océano. ¿Sí? Que bueno, también es un homenaje a los inmigrantes, a aquellos que se fueron dejaron sus seres queridos, su tierra. Bueno, Océano, testigo silencioso de aquel viaje, del desgarro, arrancamiento de la tierra en cuyas entrañas yacen nuestros muertos. La temprana añoranza del paese y de todas las leyendas creadas y creídas por los antepasados. La inminente nostalgia del paisaje, la sangre y el suelo. Océano que presenciaste la clausura de antiguos imaginarios y la construcción dificultosa de otros nuevos. América que prometía cierta abundancia y la redención de la ancestral pobreza. Atlántico que viste cruzar el barco, poblado de dialectos y tristeza. Los relatos narrados en la lengua materna, las anécdotas, rumores y clamores que pronto quedaron viejos. El muelle, el embarque, la última imagen del rostro amado y la inmediata sensación de lejanía. Los ojos empañados, las frases no acabadas, el pecho apretado presintiendo el casi siempre hasta nunca. Bueno, presentamos a Lilia con su libro que habla de Venezuela, de un momento muy difícil, pero también en la recuperación de esta historia que yo decía, no solo de la experiencia que se vive en Venezuela, que es muy dura, sino también de los mapuches, de gente del exilio, y se relacionan distintas épocas y distintos momentos. Gracias. Bien. Voy a citar al señor Juan Carlos Manquian, por allá en 2019, finalizando el año 2019, presentando este libro INBA, Cosas del Tiempo, en la Universidad Nacional de las Artes. Juan Carlos decía, Coco, no dejo de decirle Coco Manquian. Es una forma de expresarle el afecto, la cercanía y el agradecimiento también. Decía Juan Carlos que Sikus no hace libros, que Sikus hace milagros. No lo olvidé y lo quiero decir acá y lo digo para que no lo olvidemos, porque el estar acá es un milagro. Y es verdaderamente un milagro que incluso quienes no nos conocíamos o no nos sabíamos o no nos habíamos encontrado, no solo quienes aquí estamos sentados en esta mesa, todos, todas, todos nosotros, estemos ahora, porque otros y otras no están, no pueden estar, y están en la memoria, y están de otras formas, ¿no? Pero sus cuerpos acá y su mente no está. Así que sigue haciendo Sikus ese maravilloso milagro de encontrarnos, de encontrarnos siendo poesía, de encontrarnos con buenas lecturas, con buena gente, con gente que está tan cerca y tan lejos, y esta vuelve a estar tan cerca, por ejemplo acá José, que nos conocimos en ese momento tan doloroso, tan difícil, planetario, que es la pandemia, que hacíamos poesía. Empezó José con ese ciclo de cuarentena, de poesía en cuarentena, y como que apostando siempre por la poesía, estoy segura. Daniel, que también nos encontramos haciendo esto también, ¿no? Estos actos milagrosos, maravillosos, ¿sí? Todos nosotros.
poesía es un acto, es un verdadero milagro, pero especialmente, voy a decirlo así, ¿no? Porque la poesía que nos nombra, la poesía que nos encuentra, que siempre nos encuentra, ¿ya? Que nos hace encontrarnos con otra gente que pareciera tan distante, tan lejana, tan diversa, y que en esa diversidad somos todos apostamos por esta. Ahora mismo en un evento que se está realizando con gente también maravillosa de la Federación Internacional de Escritores y Escritores por la Libertad, con la gente de Voces del Viento y el Encuentro Internacional de Poesía La Luna con Gatillo, hemos reflexionado sobre el pensado y macerado, venimos macerando también tal vez en esos 2 años, ¿no? Que no dejamos de producir. No solo de producir, sino también de crear y de creer y de encontrarnos, porque de eso se trata. Porque estábamos dentro de las casas cuando estuvimos durante ese año de encierro en las casas y seguramente todos estábamos apostando por escribir. Tal vez no el mejor poeta, el mejor poema, ¿no? El mejor de nuestros poemas, a veces uno piensa, este es el poema, ¿no? Sino de escribir, porque es un acto de liberación la poesía. Es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de insurgir, es una forma de resistir. ¿Ya? La poesía es una forma es resistencia, ¿no? Y con la resistencia desde la negritud y desde siendo mujer negra, porque hablo desde ese lugar también, y escribo desde ese lugar, y por eso las voces diversas en este libro se encuentran, que son también mi voz, como acto político, ¿no? Cuando una mujer escribe es un acto político, pero cuando una mujer negra escribe y publica es un acto 1000 veces político, casi es incontable la manera, porque es casi imposible, es muy difícil. Entonces marco esto de la resistencia que también has marcado desde ese acto de liberación, ese acto de resistencia y de reexistencia que es la poesía. Viste que hablaba al principio del señor Juan Carlos Manuquian, que nos decía que Sisyphus no hace libros, sino que hace milagros, y yo, aquí está. Lo invoqué. ¿Vieron ustedes? Lo convocaste. Lo invoqué, no, yo lo invoco, lo conjuré. Lo nombraste y aparecí. Lo nombré, lo he nombrado, no lo suelto, no lo puedo soltar. Entonces, bueno, nos llena a mí me llena de marcar esto también del acto político de que una mujer negra pueda publicar, y en ese sentido agradezco. Y no solamente publicar y poder... No, cuando sale un primer libro, yo soy una mujer de 50 años, con una carrera académica, universitaria, voy a estudiar acá, pero no publicamos, no es que sale el primer libro a los 50 años porque quieres, es porque hay todo un sistema que te impide muchas veces poder publicar. Entonces no es que, mira, sacó su primer libro, qué bueno, ¿no? Es una proeza publicar, ¿no? Es todo no es tenemos por ahí guardados tantos libros. Los primeros libros que leí en una montaña siendo campesina fueron las voces de mis abuelas. Las voces de las abuelas, y que a la vez son las voces de sus propias abuelas, que nunca escribieron, que no sabían ni leer ni escribir, y que, escuchando ese poema que leía María Elena, hacía parte de esos barcos, de ese tránsito, somos herederas de ese tránsito doloroso transatlántico, ya que nos colocó acá. Pero acá existimos y reexistimos y resistimos. Pero bueno, marco y honro a mis abuelas porque ellas me leyeron los primeros libros y fueron narrados y los retuve. Y cuando yo escribo y cuando hablo, no hablo yo. Hablan ellas, hablan todas las voces de todas las mujeres que son conmigo. Así como dice ahora Francia Márquez, que no es un eslogan, es una forma de vida, es un modus vivendi de las mujeres negras, el Ubuntu que somos. Soy porque somos.
y en mi palabra están esas mujeres. Cuando refería, compañero, que ese canto, esos lugares de dolor, porque la poesía tiene que decir aunque duela, la poesía tiene que sangrar aunque sangra, ¿ah? Y duele, y con ello tal vez lavamos y curamos las heridas. Y entonces cuando las voces del tiempo, en las voces del tiempo con Imba, digo que es una voz, ¿ya? Que es esa voz que nos ha cruzado, en el caso de mi genealogía negra, afrocentrada, reconocida, es ese intento, ¿no?, de ponerle voz a esos silencios que fueron impuestos, ¿ya? Y que todavía hoy tienen lugar, pues. Entonces, nada, ahora voy a leer un poco de poesía porque tal vez cuento y digo cosas y bueno, un poco de poesía. Este libro, Imba, honra también a las víctimas de crímenes de odio racial, víctimas del fascismo, del supremacismo, que se las ingenia incluso para parecer ser lo que no es en realidad, para disfrazarse de acto libertario donde no hay. Tengan mucho cuidado con esos actos libertarios que en realidad ocultan en sí mismos las más terribles ideas fascistas, dolorosas. 3 minutos y leo un poema. Mucho cuidado. Entonces, bueno, voy a leer este poema que está escrito en clave negra. En Kikongo están nombrados cada uno de los poemas. Cuando lean Mosi es uno en Kikongo, que es una lengua bantú que nos hace ver muy bien. Pero ahora elegí este poema que es Hia, que recuerda a los cuerpos del sur en Estados Unidos que eran quemados, ¿ya?, en aquellos tiempos tan difíciles de la segregación o negación racial. Hoy no cuelgan frutos del naranjo, solo este fuego me observa trepidante, que arden las raíces del árbol, que abracen el olor de las magnolias, cosecha amarga que va migrando. Marcas de fuego en carimbas de odio, el mismo fierro, quemador de ayer y de antes. Ese aroma dulzón me abraza el árbol. Y tantas otras raíces que van brotando, la soga al cuello, y el dulce aroma de los naranjos. Y una hoguera emerge del averno, y ese sabor agridulce que voy sintiendo, que hoy no haya magnolias en el aire. Desdichada y feliz al mismo tiempo, vuelvo una y mil veces al destierro, de las entrañas los sueños, de los sueños el silencio, revolución de unos pocos colores que aniquila al negro. Gracias. No hace falta presentación, pero bueno, lo nombro. Es Daniel Viola, teatrero, actor, dramaturgo, titiritero, director. Y hay una, que lo decía al principio, el tema de la radio que nos une, ¿no?, el amor por la radio, y que la poesía y la radio tienen mucho en común. Nada, un nombre de un programa de él, Los Limpia Orejas, un programa para compartir. ¿Cuántos años? Daniel Viola. Muchas gracias, Néstor. Buenas noches y muchas gracias a todos, a todas por haber venido, porque para un poeta es hermoso no repetir aquella frase de Macedonio Fernández cuando presentó un libro y dijo: si no hubiera venido alguien más, hubiéramos llenado la sala. Y bueno, reitero mi agradecimiento a Coco Manuquian, a Sicus, a Federico, con el que entablamos una nueva amistad, porque antes nos conocíamos solamente por la radio, cuando nos mandaba las novedades. Y quiero decir que Sicus defiende
el milagro que produce. Porque no hay medio que no reciba las novedades de SICUS. Con esa generosidad llega a varios medios. Y mientras hablaba, pensaba cómo se llega a la poesía. Y pensaba en la metáfora para poder llegar a esta sala. ¡Qué dificultad! ¡Qué de lecturas! ¡Qué de falsos testimonios que nos decían allá y no era allá! Y que alguien te acompañara y te trajera. Y recuerdo esos que me acompañaron y me llevaron a la poesía, sabiamente. Y aquellos también que he olvidado, que me hicieron perder de la poesía. Así que, muchísimas gracias. Yo tengo, no sé, una vocación, una afinidad por el valor de uso y nunca por el valor de cambio. Por eso odiaba jugar a las figuritas, por el hecho de ganarle a un amigo, un compañero de escuela. Me pareció siempre ese primer acto terrible del capitalismo, que es ganarle y joderlo a otro niño como uno. En esa decepción quizás fui creciendo y me llevó a la poesía. Y como hay muchos poetas y amigos de la poesía, Néstor habló de que el libro Los días inversos tiene otro capítulo que es la prolongación de los días, que son poemas sobre la pandemia, y voy a arrancar con uno de esos poemas, dedicado a todos los que escriben y a todos los que leen, que son los mejores escritores. Los soñadores de letras, en su ardua tarea de encontrar la palabra a los seres que no hablan, logran el puente que media la distancia entre el gesto y esa pronunciación que sigue al hecho. Anuncian el instante en que despierta el grito, designan con vocablos el tiempo oculto. Aquel espacio efímero, dibujan la letra que conlleva el inicio y su final unido. Desprecian la gramática de todos los lenguajes, saben que oculta la fuerza que tiene aquel que nombra. Acunan los gemidos y el gutural sonido. El sol en la faringe vibra en cada sueño. Los soñadores de letras carecen de descanso en estos días. Acercan las palabras que nacen en aliento a ellos, los que pasan las horas en guardias de hospitales, sabiendo que el que muere ha dejado otra muerte en su terrible acecho. Las muertes gustan narrar la fábula que decora su reino, colectiva, global, inunda de palabras carentes del necesario eco, confundiendo a los hombres. La peste, la pandemia, el bicho, la bacteria, el virus que se activa ante cierta palabra
alejada del canto. Los soñadores trabajan enhebrando los versos. Cuando logren el poema que atrapen las necesarias letras, la muerte tornará nuevamente a ser individual. Si hay algo, primero, bueno, mi compañera Inés sabe que yo agradezco todos los días poder escribir. Prefiero escribir a recibir un premio que me condene a la prohibición de la escritura, al alejarme de la escritura. Así que yo todos los días agradezco el poder escribir. Y escribir poesía me llevó a indagar, me llevó a reconocer que hay genética, hay herencia, pero la mayor cultura que permite la poesía es la herencia cultural, el reconocernos que somos parte de muchas culturas. Será por Kush, por Arduy, por Stephen, ese trío que indagaba en el inconsciente colectivo, pero no del maestro suizo, del maestro, sino de nuestro inconsciente colectivo latinoamericano. Así que agradezco y voy a leer un poema que se me perdió. Llegaron a estas tierras, escuchan su muerte reclamando por sus muertos. La misma herida en la tierra. Aquí las letras encadenadas gimen, como allá la palabra. Las mujeres por tiempo provocan la nostalgia. Similares paisajes, similares colores en las pieles. Al cambiarles el nombre, quitaron la posibilidad del regreso. Solo entre quienes hablan la lengua se renueva el bautismo. Partir adoquines, terrores, rituales, secretos rincones donde ubicar salarios, goteos de esperanza de comprar el pasaje que trajera en otro barco la parte del alma que fuera dejada, el sacramento, la esposa. No es necesario manosearla o verla cada instante, saberla cerca, en casa, acá, recibir de las manos que acarician a los hijos, que entibian el cuerpo, un kibe, falafel, kebab. No se sabe hombre sin casa, sin mujer, sin hijo varón. No acepta el mal necesario, no oculta sus miedos. No hay tierra que no germine la traición. Ella, la pequeña, no casa con paisano. Los hijos no tienen aquel sabor. Yo
tenía un conglomerado de nubes. Aquella mañana vi tus ojos, otoños, lenta la caída de las hojas, hurto de colores. Siempre surgirá la semejanza, aún sin imagen. Eran tibias tus palabras descendiendo hacia mi piel. Supe del miedo extraño a alcanzar lo que no sabemos. Nos otorgaron el consuelo de escribir lo que hubiera sido, la condena de conocer solo lo pasado, la esperanza de lo incierto, la incertidumbre de nuevos gestos, frustración de tener palabras que no alcanzan a nombrar lo individual, dialecto personal carente de gramática. Bastó para anunciarnos una nueva epifanía. Creamos nuestros ritos, las propias ceremonias, lavado de cubiertos, tender de camas, de sacudir almohadas. Así fuimos haciendo el camino que llevaba a nuestra pequeña iniciación. Muchas gracias. Y un saludo muy especial, no por mí, sino por la editorial. Compren en los libros. Ya que lo nombraron, lo nombro yo también al Coco Manukyan, que nos hemos conocido más en las militancias que en el tema de los libros, aunque también incursionamos. Y cuando tuvimos un programa de radio, teníamos una biblioteca, y era la biblioteca que Coco nos ponía para regalar antes de la pandemia. Ahora todavía en la pandemia no pudimos y hoy no nos atrevemos a regalar libros, a sortear entre los oyentes. Pero quiero hablar de José también. No sé, no nos conocíamos, como decía, en el programa de radio hacemos el Zoom, y entonces yo, cuando voy a la nota con él, digo, nos vamos a París. Y ahí está Josecito en un lugar muy chiquitito que yo no sé qué es, porque no se ve nada atrás, apenas si se ve la cara de él. Y a veces la compañera, Diamante, que pasa y le dice algo. Digo, la poesía de José es una poesía en constante búsqueda. O la búsqueda de José es la búsqueda de las palabras para hacer poesía y dar pelea por alguno de los temas con los que él se entusiasma. Que nosotros estamos trabajando en la Argentina y él suma eso. Pero además, el tipo es ingeniero químico, de lo primero que se recibe. Después doctor en antropología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Pero a mí, el que más quiero, y lo dije antes y lo vuelvo a decir, es Josecito, el de la ferretería de Boedo. Y yo quiero agradecer porque José, generosamente desde Francia, escribió la contratapa de mi libro. Bueno, buenas noches. Esto a propósito para... Bueno, un poeta se emociona, ¿viste? Entonces me cobraron el piso antes de empezar. Difícil, ¿viste? Pero bueno, yo voy a estar emocionado porque estar acá en Argentina después de 3 años de ausencia, torno exiliado, no es fácil. Alguien que de Boedo, más fuerte aún, mi pequeña patria, ver a los amigos, ver a la gente que uno conoce, no ver a los que se murieron. Bueno, todo un momento muy duro, no duro en el sentido, no, más bien digamos un momento muy emotivo. Duro es duro, pero también muy productivo, muy fértil, digamos. No creo que van a salir cosas de esto que uno vive estos días en Argentina. En particular, hace poco presenté un libro llamado Diamantes, lo presenté en el Teatro de Boedo.
que también lo publicó Cicus, que también salió en la pandemia, son libros que yo no conocía, ¿no? Estaban acá y bueno, me iban diciendo, está saliendo el libro este. Y Diamantes es un libro de poemas de amor, que son poemas que le dediqué a mi enamorada durante años y que en algún momento le dije, che, ya estamos viejos. Porque la historia era que ella no quería que los publique. La historia era que yo le daba un poema cuando éramos chicos, pues somos una pareja de dinosaurios, dije el otro día. Y si una pareja de dinosaurios ya está. No, estamos en vía de extinción porque existimos, pero se va a extinguir. O sea, tenemos más de 50 años de casado. Un aplauso. En el aditamento que fuimos a Francia, desde acá, y no nos separamos tampoco, muy pocas parejas sobrevivieron al exilio, bueno, toda una historia. Entonces presentaba este libro allá en Boedo y con mis 2 hijas, que vinieron también con nosotros, que dejaron a sus maridos y a sus hijos, y vinimos con el grupo original que se fue, ¿no? Todo un peregrinaje, o sea, por eso, bueno, no es fácil, ¿viste? Así que bueno, y muy emocionado también por la mesa, ¿no? Una linda gente, buena gente, con Daniel, María Elena, con la amiga Lilia acá, Lilia Ferrer Morillo, que ya nos conocimos, y con el amigo Picone, y bueno, entonces gracias a todos ustedes por haber venido, y antes que me bajen la banderita con que me quedan 2 minutos, digamos, esa es Alejandro, ¿no? Que baja la banderita. Yo retomo el título, ¿no? Para presentar el título de esta velada que es La lectura ilumina, ¿no? No sé quién lo puso, me parece muy acertado el título, ¿no? Habrá sido Coco que lo puso, ¿viste? No sé. Y yo diría que la lectura ilumina y la poesía casi como que ilumina 2 veces, porque le saca, el objeto de la poesía es sacar un poco esa corteza del lenguaje, ¿no? Esa corteza con la que tapan las palabras, para un poco darle más sangre, más calor, más vibración al lenguaje. Yo creo que, no sé por qué, pero poco a poco me volví obsesivo las palabras, ¿viste? O sea, cómo explorando una palabra encontrás toda una historia, ¿no? Si ustedes exploran la palabra tango, por ejemplo, ¿no? Van a encontrar todo ese tema africano del que hablaba Lilia, ¿no? Porque más de uno debe saber, tal vez no todos, que tango es una palabra origen africana. Si exploran la palabra de lunfardo como quilombo, también encontrando la historia, o un poco menos, la palabra papusa, exploren el diccionario lunfardo, y donde esas palabras, encontrando la historia, ¿no? Entonces, se plantea acá un problema de la poesía que es cómo pronunciar el mundo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cómo nombrar el mundo, cómo nombrar las cosas, ¿no? Que es un tema creo que central hoy en día. Y yo, una de mis obsesiones, que insisto, con Picone y los amigos, uno siempre tiene su fondo político, pero a través de la poesía uno lo encara como más allá de la política, y en general yo siempre, como le digo a algunos, me siento un predicador del desierto, ¿no? Porque invento palabras, neologismos, cosas, y nadie de ahora, por supuesto, ¿no? ¿Quién va a querer alguien que haga un libro que se llama Proporción Poética para no la edad eterna? Y es cierto que soy el presidente de Francia, Alberto Fernández, ni bien lo miró, me dijo, ¿esto es en serio, este libro? Le digo, no es en serio, porque no pretendo con esto pagar la deuda, pero aportar algo para el tema del lenguaje, cómo se discute el lenguaje. Y este tema de nombrar el mundo, todo tiene un nombre, ¿no? Lidia, Néstor, María Elena, Daniel, José. Nombramos a la gente para que existan, ¿no? Las palabras y el lenguaje, es lindo ver la profundidad del lenguaje para entender la importancia de tratar el lenguaje, ¿no? Nombramos los vientos tal vez dicen, nombramos los mares, los ríos, todo se nombra para que exista. Entonces es importante ver que en el momento actual, en esta crisis mundial, si queremos cuestionar el orden social, político, económico, tenemos que ver
cómo pronunciar el mundo de otra manera. Si no, no vamos a cambiarlo. Yo creo que esto es como una camisa usada. Porque las palabras, ¿para qué se inventaron las palabras? El hombre en las cavernas, o el hombre antes de las cavernas, el lenguaje, el hombre lo inventó para comunicarse con sus semejantes. Dar un sentido común a las cosas que designaban. En una época, imagino, decían y nombraban las cosas. Pero luego resultó más fácil decir hacha, martillo, esto, lo otro. Para esto sirve también la antropología, ¿viste? Para ver esta historia del lenguaje. Entonces, acá estamos viendo que el lenguaje ha sido tan deformado y manoseado que hoy en día, por ejemplo, ustedes, el libre mercado, tan usado, cuando no era libre, y después te roban las palabras. Ahora, el último gran robo fue la palabra libertad, porque hay una serie de gente a nivel internacional que sale hoy en día, que sale con la palabra libertad y se la apropia. Y la pandemia sobre eso también. Tal vez me quede tiempo para leer algún poema, pero me parece que es importante decir que no habrá cambio político, social y económico profundo si no cuestionamos en profundidad el lenguaje utilizado. Y también revolucionar el lenguaje de algunos nichos muy protegidos como la justicia. Preguntémonos por qué una ley está formada en un lenguaje que nadie puede interpretar, que ni siquiera los abogados lo pueden interpretar. Ustedes ya leyeron la jurisprudencia, es una cosa. Es insufrible eso. Entonces, es evidente que hay que pronunciar las cosas de otra manera, y ese nicho de la justicia, que tanto se cuestiona, ¿cómo se puede abrir para que la palabra justicia corresponda a la justicia? ¿No? Porque el tema de los poetas y la poesía, mejor dicho, es renovar el lenguaje para que las palabras se acerquen a la verdad. Y ahora la justicia se alejó de la justicia, la libertad se alejó de la libertad, la democracia se alejó de la democracia. Bueno, no voy a hacer toda la charla porque esto ya está mal, vamos a leer algunos poemas, pero convoco a este tema, a cuestionar el lenguaje, ¿no? Y decía, no puedo entender decir, que en este debate sobre la deuda externa, uno de los primeros pecados es designar deuda a algo que no es. Porque no nace, cuando nace un acto ilegal. Entonces no podés, si nació mal parida, nombrar la deuda. Yo le puse un neologismo que nadie conoce, porque lo publico en el Diario de Duero. Yo le puse la OFI. Y me dicen, un amigo me dice, ¿por qué le ponen la OFI? O F mayúscula I. Y se la pongo OFI en primer lugar porque me sonó a ofidio, me sonó a venenoso. Y después me di cuenta que OFI es una operación financiera ilegal. Es muy tonto lo que digo, pero es así, poner palabras, tal vez a veces un poco neutras, que decir las cosas calmen un poco el juego, pero decir las cosas por su nombre. Si no decimos las cosas por su nombre, estamos mal. Bueno, entonces así fue como de alguna u otra manera salió este libro. ¿Cuánto me queda, Alejandra? ¿3 minutos? Sí, ahí está, Alejandra, me baja la cortina. Y estos no son poemas de amor, aunque son poemas de amor. Bueno, nació un día este libro, le voy a decir cómo nació. Hace más de 30 años me invitan a una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, allá en París, en el Gran Salón. Me invitaron por razones que algún día voy a contar, pero todavía no es el momento. Entonces estoy ahí y escucho al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente del Banco Central Europeo, todo, y me desenchufo. No puedo seguir el discurso. Entonces tengo mi libretita, que es como el Ventolin, ¿vieron? Tengo el Ventolin y la libretita de notas. Entonces saco la libretita y empiezo a anotar todo eso. Y después dije, bueno, esto es... Empecé a escribir sobre todo ese discurso vacío que pronunciaba. Acuérdense del lenguaje de los años 90, sobre el desarrollo y todo, y la excelencia. Y ahí salió este libro. Lo publico en Francia, en bilingüe, y quedó durmiendo 30 años. Por esas razones de los medios, llega Alberto Fernández a Francia, le regalo la versión francesa, bilingüe, mejor libro francesa, y el amigo Manuel me dice, José, ese libro, ¿por qué lo publicaste? ¿Dónde lo publicaste? Esto no lo publicó Sicu, me dice.
Lo tenemos que publicar nosotros. Y este libro es un resucitado. Y que ahora tal vez, y de la historia de los libros es interesante, ¿no? Hay libros que desaparecen durante 100, 200, 300, como los cuadros, ¿no? El magnífico Caravaggio, pintor italiano, durante siglos permaneció olvidado. Hasta que en el siglo XIX reencuentran la estructura del Caravaggio. Entonces, bueno, no digo que esto fue un libro reencontrado, pero los libros sí pueden resucitar. Entonces, leamos algunos textos de acá. El libro Proposición Poética en obra de la externa, y hablo de los participantes. Participantes de este gran teatro del mundo, no de los actores, porque dicen los actores en el lenguaje económico, o los stakeholders, dicen en inglés, tantas cosas. Yo hablo de Doña María. Doña María, una vida en la feria, una vida en su puesto, alentando sonrisas entre gallinas colgadas, esperando muerte más digna. Venga, Doña María, no necesita cambiarse. Y salimos al mástil, delantales de sangre seca. No faltarán quienes canten himnos al puchero. Don Eusebio, una vida en el andamio, recordando cuando niño soñaban cofrar el cielo. Venga, don Eusebio, sin mirar hacia abajo. La tierra sigue girando, librada a su propia suerte. Deje ese evento en su rostro, servirá para ilustrar la quebrada geografía del planeta. Negra Tomasa, venga, Negra Tomasa. Una vida. Sí, señora, por supuesto, sí, señora. Camisas impecables, pisos relucientes y una ternura por niños casi ajenos. No olvide el vestidito rosa, sus mejores coloretes y la humildad ya raída por tanta inclemencia. Desfilará el personal con permiso de salida. Cachito, venga Cachito, mechón de ojos vivaces, acaba de entrar por el fondo del escenario. Se ilustra. Venga, si gusta. Lección apta para menores. Deje el cajón con las pomadas. En este barrio los zapatos les gusta la tristeza. Vengan todos. También ustedes, por supuesto. Lección apta para pudientes. La duquesa con su gesto, el gerente con su firma, el heredero nuevo con el ocio prometido. Vengan todos. El perro con su calle. El mendigo con su esquina. La prostituta joven con su puerta acá. Pido solo desnudarse antes de entrar a clase. La lección es tan clara que no soporta apariencias. Ahora, en el centro del pizarrón, abran una ventana, pues tendremos que mirar a través de los teoremas. Una cortita más, Alejandra. Una cortita, leo para... No, pensaba leer una sobre los bancos, pero larga. En este libro era poema dedicado a los bancos. El jefe dice que no hay problema. Entonces por leer la de los bancos, si no hay problema. Pues bancos. Poema dedicado a los bancos. Esto es muy eléctrico para poeta, le diría un poema a los bancos. Principio del conocimiento. Atravesar alcauciles a preguntas hasta entender por qué el corazón más tierno encierra la amargura. ¿Por qué las durezas progresan hacia las puntas? ¿Y las puntas? ¿Quién las reunió en coronas saciando cabezas de alcauciles o reinas inglesas? Principio del conocimiento. Atravesar apariencias apenas
hasta encontrar. ¿Es verdad que los libros ya nacieron escritos? ¿Acaso las columnas se doblan de soledad? ¿Y la soledad? ¿Quién la repartió en casillas azules donde esperamos 3 turnos tirando nuevos sentidos? Principio de los principios. Arrancar manzanas a dientes hasta desangrar. Árbol nuestro que estás en los sueños. ¿Hay enigma en esta tierra? ¿Oculta mariposas el vientre de la serpiente? Respondan, babosas creyentes las echan, ya no pueden las dudas tomar sol en pleno día. Poeta, ¿por qué has hablado de bancos? Para interrogar las formas. Mirad las nubes, aquella formando mi padre. Imaginé que en el cielo jugábamos la próxima partida. Esta vez no me equivocaré. Sacrificio de torre en la 7ª jugada fue un error en el enroque. Mirad las manchas, aquella humedad de mi infancia. Caballos, dioses, elefantes alados como verdades necesarias. En la pieza de noches altas y recuerdos con bajan del techo de envolturas, rodando entre rendijas que vivieron la partida de cortitos pantalones y bolitas inocentes. Mirad las luces, aquellas también en mi tumulto, colorando historias para otros cuentos. En paz descanse, quedé para decir, solo soñábamos otra madrugada, un poco más suave para los pobres, algo más cremosa para los ricos. En paz descanse, quedé para decir, fue bello remontar ideales aquella tarde, dejando aletear la juventud. En paz descanse, con sus apodos en sombra. El negro, el turco, el loco, ¿qué importan nombres o luces? Ya está seca la ausencia, tal vez presencia genuina. Este libro fue escrito hace 30 años y son todos compañeros desaparecidos, ¿no? Los que nombro acá y por eso todo este tema, ¿no? Hasta que me interpelo nuevamente, digo, poeta, disculpa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has hablado de banco? Ah, ya recuerdo, para interrogar las formas. Sí, claro. Si trocamos giratorias puertas arrojando clientes al centro del ruedo, por pérgolas tejidas con las primeras líneas, las tasas de interés reposarán en la sombra. Si olvidamos billetes de próceres manoseados, chequeras con firmas filuretes o electrónicas cartas abracadabra hasta la plata, si inventamos un oro nuevo, un oro sin pecado concebido, un oro no duro, no eterno, no brillante, un oro simple para soportar codicias, un oro bueno para calmar llagas, un oro sabio para sosegar odios. Si el oro cambia de ropaje, si las formas se sublevan, ¿caerán de nuevo los contenidos? ¿Podrán entonces los bancos preguntar por sus funciones? Funciones. Cuando las espadas temblaron con la última ilusión de la cabeza sobre barro recuperando la sangre que era suya. Cuando la copa ya seca al borde de la época se hirió con orgullo como si quedase juventud para sus labios. Cuando la vela apagada caminó tropezando con miradas ancianas que antaño se alumbraron. Cuando las cosas perdidas interrogaron los sentidos. Yo para decapitar, yo para alumbrar, yo para beber. ¿Funciones o señales del juego? ¿Cruces para robar? ¿Sonrisas para mentir? ¿Horizontes para quemar? ¿Tumbas para volver? Funciones, formas, contenidos. ¿Solo niños mayores que una duda? ¿O ancianos menores que una apariencia? Pueden abarcar
el pezón de la primera madre. Bancos para contar historias raras y donde buenos, dando a niñas pobres zapatitos recién nacidos o vestiditos recién deseados, dando a niñas ricas príncipes mendigos o principios bondadosos. Bancos para contar los pulsos por minuto de escuálidos paisitos doblados con vómitos en un ángulo uniforme. Bancos para contar o bancos para ejecutar. Hipotecas vencidas del que mira el dolor reflejado en sus hijos. Odio contenido del que perdió su tierra con las raíces de sus huesos. O colchones tirados que no saben ocultar humillación abierta en la vereda. Bancos para ejecutar o bancos para asegurar. Piernas de buen derecho, cochecitos chocadores o fidelidad del confort en vidas de frecuencia modulada. Contar, ejecutar, asegurar, almidonar, desconocer, disimular. Bancos, templos, constelación de profanadas sucursales, metáforas contables o ambiciones giratorias que seguirán hojeando el libro mayor de los humanos hasta el día de los balances. Disculpen.